Inicialmente ella sintió que estaba recuperando la figura perfecta, todo iba muy bien. Sin embargo, fíjense que empezó a descolgarse la piel del plano profundo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver un procedimiento muy interesante. Una paciente cuyo motivo de consulta es flacidez a nivel abdominal y después de evaluarla hemos decidido realizar un procedimiento con este equipo de la casa comercial InMode que se llama Ignite. Esto es un sistema de radiofrecuencias con microagujas, es un sistema que deposita energía en planos profundos de la piel, inclusive puede llegar a panículo adiposo y hacer una retracción importante del tejido. En esta paciente escogimos realizar el tratamiento del Ignite porque reúne las condiciones ideales. Es una paciente que hace ejercicio, es un panículo adiposo muy pequeño en la zona inferior del abdomen y a nivel superior lo que hay es un descolgamiento de la piel producto del último embarazo. Acompáñenme a ver el procedimiento. Miren, esta es una paciente que tiene su segundo embarazo, ya la bebé tiene 1 año. Inicialmente ella sintió que estaba recuperando la figura perfecta, todo iba muy bien. Es una buena piel, sin embargo, fíjense que empezó a descolgarse la piel del plano profundo. La idea al realizar este procedimiento de Ignite o de microaguja es justamente poder trabajar esta piel que está descolgada, porque ella no tiene ningún panículo adiposo. Fíjense que ella es una mujer bien delgada. Aquí hay un detallito que vamos a poder corregir, porque con esta nueva pistola, que ya la van a ver, y los nuevos pulsos que el equipo trae, podemos trabajar este detalle de tejido adiposo que es algo mínimo. Sin embargo, la idea de poder hacer el procedimiento de Ignite en el abdomen de Dayana es poder trabajar esta flacidez o este descolgamiento de la piel post embarazo. Y esto con una sola sesión ella va a tener un resultado muy bueno, porque además es una persona que está entrenando, está haciendo ejercicio, está en el pilates y por supuesto todo eso va a favorecer el que podamos recuperar de manera rápida la piel y el músculo en un plano profundo con el ejercicio que tú estás haciendo. Esta es la pieza de mano que vamos a utilizar para realizar el procedimiento de Ignite corporal de mi querida Dayana. Fíjense que es una pieza que si la presionamos tenemos aquí las microagujas. Okay, esto lo conectamos en la pieza de mano de este equipo de la casa comercial InMode. Muchos me preguntan cuáles son los elementos entre este nuevo equipo de Ignite y el Morpheus convencional. Pues es totalmente diferente, sobre todo en todo lo que es esta parte de microagujas. Hay nuevos tipos de pulsos, nueva difusión de energía, nueva entrega de energía que hace un cambio muy importante en el tejido. Fíjense que para este equipo hay una pistola nueva. No sé si recuerdan, pero antes nosotros teníamos una pistola universal con la que realizábamos procedimientos faciales y corporales. En este caso no. Fíjense, esta pistola es diferente, es una pistola que solo se utiliza para tratamientos corporales. Y este es el pin, es un pin de 40 microagujas. Este es un procedimiento que podemos realizar en hombres y en mujeres sin ningún tipo de dificultad. Y podemos realizar cualquier zona anatómica, brazos, piernas, glúteos, cara interna de piernas, abdomen. Entramos en lo que es la programación de Morpheus y vamos aquí, reconoce el pin de 40, vemos los distintos tipos de pulso que tiene. Este es un pulso que se utiliza más para flacidez, este es uno que se utiliza más para todo lo que es grasa localizada. Este se utiliza, es el nuevo pulso y uno de los elementos diferenciadores que es básicamente para flacidez, y este es el tratamiento corporal que permite entregar la energía de una manera diferente y que nos permite lograr un cambio importante a nivel del tejido. Voy aquí. ¿Qué sientes? ¿Electricidad? Como que te jala, te chupa duro. Sí, voy aquí. Es más tolerable. ¿Un poquitico mejor? Sí, es más tolerable. No molesta igual, ¿verdad? No. Esta es otra cosa. El que molestaba más era el otro, el que agarra la grasa.
Este, que es el Scale, no molesta tanto. Hemos finalizado el procedimiento de Ignite en abdomen. Ahora colocamos exosomas tópicos y estoy colocando la repitelizante. En este caso le voy a recomendar a la paciente que utilice una crema que tiene óxido de zinc, que va súper bien y que nos permite mantener la piel hidratada. Es muy importante la reaplicación constante en el área. Se suspende todo el tratamiento que la paciente esté utilizando de crema hidratante en casa. No se puede usar perfume, splash. Obviamente hoy nada de gimnasio, de ejercicio. Y ya este eritema, este enrojecimiento se va en unos 30 minutos, en una hora. Esto pasa y luego ya va a quedar, es la cuadrícula, pero va a ser diferente a la cuadrícula que deja el láser de CO2. En este caso, superficialmente, no hay prácticamente daño en la piel, sino un proceso inflamatorio más interno que externo. En el caso del CO2 es diferente. El paciente ve el eritema, el enrojecimiento y el proceso inflamatorio externamente a nivel de la piel. Si tienen preguntas sobre el Ignite, me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video.